¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos los amigos. Soy Julio Barco, director de la página lenguajeperú.p. Además, soy escritor de algunos poemarios y esta jornada, amigos, es para empezar nuestros seminarios. Vamos a empezar un nuevo ciclo de poesía chilena. Como ustedes saben, venimos organizando diferentes eventos, diferentes reflexiones sobre la poesía. Venimos trabajando sobre temas como Enrique Verástegui, ya vimos a Enrique Verástegui, ya vimos la poesía del 90, ya vimos la poesía latinoamericana escrita por mujeres. Recuérdense que hablamos de Carmen Berenguer, etcétera. Ahora, esta tarde, vamos a empezar estos 4 ciclos del seminario de poesía chilena. Y para empezar el ciclo, quiero contarles sobre la poesía chilena, sobre sus poetas, sobre sus sensibilidades. Y bueno, es una de las poesías más interesantes, es una de las poesías más, eh, es una de las poesías que tiene muchos autores, que además tiene escuelas literarias bastante importantes. Por ejemplo, ahí en Chile nace la poesía de Nicanor Parra, que hace la antipoesía, que es una poesía que va a dejar lo solemne, va a escapar de la montaña y va a hacer una poesía de revuelta, una poesía coloquial. También vamos a ver que en Chile nace pues será Neruda, ¿no? Neruda, Mistral, dos poetas bastante importantes, además ganan el Premio Nobel de Literatura, poetas que nos van a dar una idea de lo que es también la poesía en Chile. Pero yo sé que ustedes ya conocen a Neruda, ya conocen a Mistral, y por eso es que esta vez decidí empezar el tema del seminario hablándoles de un poeta que es Gonzalo Rojas. Estoy absolutamente seguro, amigos, que este poeta, para los que leemos poesía, no es desconocido, sino más bien es un poeta muy conocido, un poeta con una larga trayectoria, con una larga obra creativa. No sé si ustedes conocen de él. Personalmente tuve la oportunidad de leer su obra, una obra llamada Íntegra, que es un libro que sacó el Fondo de Cultura Económica en México. Es un libro muy bonito ya que recopila toda la poesía de Gonzalo Rojas, pero también recopila sus ideas, sus pensamientos, esos pensamientos con los cuales nace el esquema poético, nace la búsqueda del artista, del poeta. Y hoy vamos a empezar entonces este tema que es Gonzalo Rojas en los extremos del lenguaje o la metamorfosis del yo. Esta idea, la idea de la metamorfosis del yo, es una idea que está muy presente, que está muy dentro de toda la poesía de Gonzalo Rojas. Vamos a encontrar en él bastante de esta influencia. Es una influencia, como ustedes pueden ver, una influencia simbolista, ¿no? Ahora pueden ver ustedes ahí uno de los libros de Gonzalo Rojas, contra la muerte. Pero quiero detenerme en la idea de la metamorfosis del yo, que es una idea que, como les digo, recorre la poesía de Gonzalo Rojas. Para que se familiaricen con Gonzalo Rojas, él es un poeta que pertenece a un grupo llamado La Mandrágora. Es un grupo de poetas chilenos donde también vamos a ver a Teófilo Cid, vamos a ver, por ejemplo, a Eduardo Anguita y otras figuras, ¿no? También importantes para la poesía chilena, que son curiosamente figuras que van a buscar alguna reminiscencia con el surrealismo, van a reinventar un poco todo lo que la vanguardia dura con Huidobro. Acuérdense ustedes de que en Chile Huidobro, mucho antes de Neruda, tenía pues capitalizado el cetro, digamos, estético. Huidobro era un poeta que publicaba mucho y que tenía una dimensión vanguardista creativa con el imaginismo, ¿no? Entonces, perdón, con el creacionismo. Entonces, Huidobro va a ser uno de los grandes maestros de Gonzalo Rojas y de toda la generación de la Mandrágora, ¿no? La Mandrágora, este grupo de intelectuales que se juntaban justamente para razonar la nueva estética poética de Chile. Entonces, Gonzalo Rojas pertenece a ese grupo y él desarrolla una obra, sin embargo, más lenta, una obra más germinal, una obra más paulatina, una obra que no sale de pronto como la de Huidobro, Torrentes. Yo recuerdo que
Cuando Gonzalo Rojas habla de Huidobro, habla de que él buscaba maneras de alguna forma vencer al maestro y él quería para de alguna forma lograr algo propio, buscar a los orígenes, ¿no? Llegar a los orígenes y por eso es que de alguna forma la poética de Gonzalo Rojas es una poética que va a tener un arraigo profundo con toda la épica poética, no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo moderno, de la poesía romántica, de la poesía del siglo de oro español. Vamos a ver ahora poemas que tienen todos esos guiños que les estoy explicando. Y ahí van ustedes uno de los primeros poemarios de Gonzalo Rojas, que es Contra la Muerte, pero luego vamos a entrar a su poesía para que vean ustedes el pulso que tiene Gonzalo Rojas. Les cuento que yo estuve en Chile hace unos años atrás preguntando a los amigos de Chile por Gonzalo Rojas. Hay un respeto a la obra de Gonzalo. Es más, yo había leído que se consideraban cuatro de los poetas más fundamentales de Chile. Entre ellos estaba Neruda, estaba Nicanor Parra, Mistral y estaban dudando entre Enrique o Gonzalo Rojas. Entonces había ahí una tensión entre Enrique Lin, que es otro poeta importante en Chile, y Gonzalo Rojas, que es un poeta también que tiene toda una dimensión que vamos a descubrir hoy. Entonces, les contaba al empezar la idea de la metamorfosis de uno mismo, ¿no? Que es la idea de cómo uno va encontrando su propia voz, la voz que uno tiene cuando habla, cuando uno conversa, esa voz es la que el poeta, de alguna forma, en el caso de Gonzalo Rojas, explora, expande y va de alguna forma a intensificar. Y la idea de la metamorfosis, el cambio que tiene uno cuando escribe, la mutación perpetua que tiene uno cuando escribe. No se olviden que Gonzalo Rojas, como les digo, tiene una raíz no solamente latinoamericana, sino también está en la poesía moderna, está en la poesía simbolista, y ahí está en comunicación con un poeta como Arthur Rimbaud, ¿no? Este poeta, Rimbaud, él ya hablaba de que el poeta es, por una parte, un vidente, es decir, alguien que tiene la capacidad de observar la realidad de una forma diferente y además cantarla, pero también el poeta es un escenario donde se da la palabra. Es decir, el yo del poeta es un yo que es posibilidad y no es un yo cerrado. No es un yo del ego, sino es un yo del deseo o del perpetuo cambio que es la palabra, finalmente, ¿no? Entonces, Gonzalo Rojas toma algo de esas ideas y de hecho las lleva a su arte y vamos a ver este poema que se llama Latin Jazz. Latin Jazz, curiosamente, ya que es un poema donde va a mezclar tanto la influencia de la poesía romana, como vamos a ver ahora, con el jazz, que es un fenómeno ya norteamericano, ¿no? Y les leo. El poema Latin Jazz, y dice, a ver, voy a agrandar para que vean también, estoy probando formas de que también la poesía ustedes puedan observarla. Es importante que el poema podamos observarlo en el papel, ya que tiene también, hay un trabajo en la separación silábica, hay un trabajo en el espacio que hay que de alguna forma observar, entender, etcétera. Y bueno, dice, ¿no? Latin y jazz. Leo en un mismo aire a mi Catulo y oigo a Louis Armstrong, lo reoigo. En la improvisación del cielo vuelan los ángeles. En el latín Augusto de Roma, con las trompetas libérrimas lentísimas, en un acorde ya sin tiempo, en un zumbido de arterias y de pétalos, para irme en el torrente con las olas. Que somos yo y mi cuerpo, en el minuto de este azar, en que amarro la ventolera de estas sílabas. Algo que me encanta de este poeta es el ritmo sensual, la sensualidad musical, que no es una cosa que está en la métrica, sino en la respiración, ¿no? Les comento que hace poco leía un poeta español, no me acuerdo ahora el nombre de este poeta, pero él hablaba de cómo uno deja a veces, deja la métrica que tiene un orden silábico que debemos respetar, qué sé yo, en el soneto, A, B, B, A, etcétera, y uno usa el sonido interior, el sonido de uno mismo,
Entonces, cuando uno usa el sonido de uno mismo, era una música mucho más cercana a la que estamos escuchando ahora, que es la de Gonzalo Rojas, que es una poesía donde se ha de alguna forma explorado demasiado el yo poético, se ha explorado demasiado la identidad que tiene la palabra, se ha explorado demasiado la perspectiva desde la cual brota el lenguaje. Y por eso, esta última parte que me parece muy interesante de lo que los acabo de leer, que dice, ¿no? Que somos yo y mi cuerpo en el minuto de este azar en que amarro la ventolera de sílabas. Hay algo que me encanta de Gonzalo Rojas, que es el caos también que tiene su arte, ¿no? Gonzalo Rojas no es un poeta que está conforme con la realidad, que canta la realidad como si la realidad se pudiera cantar, no, él es un poeta del caos, que es algo que él cuenta que hereda de Trilce, ¿no? Él es muy lector de Vallejo, y él cuenta que cuando lee a Trilce, cuenta que el mundo es caótico, que el mundo no se puede decir, que hay demasiadas miradas para observar la realidad, etcétera. Entonces, esta parte que dice, esta parte final, me parece que representa un poco esa idea, que dice que somos yo y mi cuerpo en el minuto de ese azar en que amarro la ventolera de esas sílabas, ¿no? Las sílabas como una ventolera, el sonido de las sílabas atándose al instante en el cual el poeta toca el lenguaje, ¿no? Y luego dice, es el parto abierto de lo sonoro, el resplandor de movimiento loco el círculo de los sentidos, lo súbito de este aroma áspero a sangre de sacrificio. Roma y África, la opulencia y el látigo, la fascinación del ocio y el golpe amargo de los remos, el frenesí y el infortunio de los imperios, vaticinio o estertor. Este es el jazz, el éxtasis, antes del derrumbe. Armstrong, este es el éxtasis. Catulo mío, Tánatos. Como podemos ver, es una poesía muy lasciva, muy... Gonzalo Rojas, por ejemplo, se autodenomina, es una contradicción, es una paradoja, pero él lo dice, él se autodenomina un místico concupiscente, lo cual es paradójico, ya que la concupiscencia es una disolución del placer en los sentidos, en el gozo. Y la mística generalmente es un rechazo a la carne para entrar a una idea, a un idealismo. Sin embargo, él como poeta se encuentra en un estado entre lo sagrado y lo erótico. Es decir, quiere erotizar el cuerpo. Es el cuerpo el que está cantando, es el cuerpo el cual se siente frente al mundo de la realidad y canta mediante ese estro. En ese sentido, Gonzalo Rojas es un poeta erótico en la onda de Catulo, que es un poeta, como acabamos de ver, un poeta romano, y además también en la mirada de Armstrong, ¿no? ¿Quién es Armstrong? Es un famoso cantante, también tocaba la trompeta, de hecho, Julio Cortázar lo admiraba mucho, de hecho, el jazz como tal es un género, si ustedes analizan el jazz, no recuerdo dónde leí sobre el jazz algo muy interesante, pero hablaba de que el jazz, Enrique Verástegui, cuando Enrique Verástegui habla sobre el jazz y habla sobre el rock, el jazz es una música también del deseo, es una música también sexual, es una música también de los instintos. Entonces, de alguna forma, este poema, Latin Jazz, es una conjunción de la parte más mundana con la parte que puede ser una parte más mítica. Y bueno, otro poema que les voy a leer se llama Muchachas. Como les digo, Gonzalo Rojas, este poeta chileno, que es el primero que estamos analizando en esas clases, en estos seminarios, clases abiertas, libres, para saber más de poesía, para llegar más al lenguaje. Vamos a analizar a varios poetas chilenos, pero algo que les quede claro de Gonzalo es que es un poeta erótico, es un poeta del cuerpo, es un poeta del deseo, es un poeta del resplandor del lenguaje. Y en ese sentido, Gonzalo Rojas nos dice en muchos de sus artículos, en muchos de sus ensayos, él nos cuenta que él sigue aquella masa resplandeciente, o aquel río incontenible que es la inspiración, ¿no? Es una cosa que para la posmodernidad o la modernidad que habitamos no se usa demasiado. Sin embargo, hay ese deseo de estar iluminado, llamémoslo así, para escribir. O sea, hay un deseo, Gonzalo Rojas, de encontrarse en un trance para escribir. Por ejemplo, recuerdo mucho una entrevista que da para un programa chileno, que es un programa demasiado bueno, que deben ustedes ver, que es La Belleza de Pensar, y que luego se cambió de nombre, se llamó La Belleza Nueva. Ahí hay una entrevista muy interesante a Gonzalo Rojas, que recomiendo ver,
donde Gonzalo Rojas cuenta que él viajaba pues al interior de Chile, ¿no? Porque él no es de Santiago, él es del Perú, viajaba y cuando regresaba de sus viajes, porque él también estuvo en una época viviendo con los mineros, regresaba y agarraba un cuchillo y lo clavaba contra su mesa, con fuerza. Cuando el cuchillo dejaba de temblar, escribía un poema. Entonces había en Gonzalo Rojas esa intensidad, llamémoslo así, tanto del cuerpo como del acto poético. El acto poético como un desencadenamiento de voltajes y de energías que el poeta de alguna forma es soporte, ¿no? Y bueno, ahora vamos a leer este poema que se llama Muchachas. Y escuchen ustedes el ritmo, la sensualidad, y además la elegancia, ¿no? No es un erotismo banal, vacuo, simplón. En realidad es un erotismo sutil, que no deja de ser, sin embargo, escandaloso, ¿no? Porque además tengan en cuenta ustedes que este poeta es un poeta del escándalo, es un poeta que está buscando siempre que su palabra sea palabra del escándalo, que la poesía no sea solamente para decir que está bonita, qué sé yo, sino sea una poesía crítica. Y de ahí que uno de sus maestros sea, por ejemplo, Francisco de Quevedo, ¿no? Y dice, muchachas, desde mi infancia vengo mirándolas, oliéndolas, gustándolas, palpándolas, oyéndolas llorar, reír, dormir, vivir, fealdad y belleza devorándose, azote del planeta, una ráfaga de arcángel y de hiena, que nos alumbra y enamora, y nos trastorna al mediodía, al golpe, de un íntimo y riente chorro ardiente. Bueno, el poema se dice solo, vemos que es un poema del incontenible deseo erótico, ese deseo que siente Gonzalo hacia la sexualidad, hacia la pasión y los deseos, ¿no? La vehemencia sobre todo. Y este poema que acabo de leer hace un poema que vamos a leer dentro de un rato, esa idea de amar, esa idea del encuentro con el deseo y con la realidad. Y bueno, este siguiente poema que vamos a leer es un poema también de los más interesantes de Gonzalo. Como les digo, Gonzalo Rojas es un poeta, por una parte, muy culto, por una parte, como les digo, que explora mucho la tradición. Cuando lean su poesía van a encontrar que habla de poetas como Baudelaire, habla de poetas como Rimbaud, habla de poetas alemanes, habla también de Gamoneda. O sea, hay una lectura profunda de la tradición poética occidental, latinoamericana, y sin embargo también hay una búsqueda personal desde la parte más libertaria, más insolente, más sexual, más explícita, ¿no? Y, o sea, el poeta no está escribiendo un poema para simplemente complacerse, sino está dando una experiencia de la desgarradura, una experiencia abrupta de los sentidos. Y este poema, por ejemplo, que se llama Perdí mi juventud en los burdeles, ¿no? Y dice, a ver, se los voy a leer. De hecho, les recomiendo mucho buscar el libro, como les digo, íntegra. Es un libro que yo tuve en algún momento y de hecho devoré. Está todo lo que escribió Gonzalo Rojas y hay además una parte muy interesante que son sus reflexiones sobre cada poema, donde amplifica más las ideas que él quiere dar en cada uno de sus textos. Y ahora vamos a leer este poema que dice, perdí mi juventud en los burdeles. Y dice, perdí mi juventud en los burdeles, pero no te he perdido en un instante, mi bestia, máquina de placer, mi pobre novia reventada en el baile. Me acostaba contigo, mordía tus pezones furibundo, me ahogaba en tu perfume cada noche, y al alba te miraba, dormida en la marea de la alcoba, dura como una roca en la tormenta. Vemos cómo a pesar de que habla de algo que puede ser muy libertino, no se aparta de la lujuria para expresar el lenguaje, ¿no? Hay muchas imágenes provocativas, hay mucho hay mucha belleza dentro de su lenguaje. Y dice después, pasábamos por ti como las olas, todos los que te amábamos, dormíamos con tu cuerpo sagrado, salíamos de ti pasivamente por el placer al mundo. Perdí mi juventud en los burdeles, pero daría mi alma por besarte a la luz de los espejos, de aquel salón
sepulcro de la carne, el cigarro y el vino. Allí, bella entre todas, remabas para mí sobre las nubes de la miseria. A torrentes sus ojos pedían rayos verdes y azules. A torrentes tu corazón salía a tus labios. Latía largamente por tu cuerpo, por tus piernas hermosas, y goteaba en el pozo de tu boca profunda. Después de la taberna, a tientas por la escala, maldiciendo la luz del nuevo día, demonio a los 20 años, entré al salón esa mañana negra. Como ven hasta acá, hay una historia de la muerte de una prostituta que parece que es cercana al poeta, y él habla de que él va a verla. Y en algunas entrevistas, Gonzalo Rojas cuenta que en realidad eso es algo, una historia que él tuvo en su propia experiencia de joven. Y vamos a ver la parte final para que vean cómo termina. Dice: después de la taberna, a tiendas por la escala, maldiciendo la luz del nuevo día, demonio de los 20 años, entré al salón esa mañana negra, y se me heló la sangre al verte muda, rodeada por las otras, mudos los instrumentos y las sillas, y la alfombra de felpa, y los espejos copaban en vano tu hermosura. Un coro de rameras te velaba de rodillas, oh hermosa llama de mi placer, y hasta 10 velas honraban con su llanto el sacrificio, y allí donde bailaste, desnuda para mí, todo era olor a muerte. No he podido saciarme nunca en nadie, pero yo iba subiendo, devorando por el deseo oscuro de tu cuerpo, cuando te hallé, acosada boca abajo, boca arriba, y me dejaste frío en lo caliente, y te perdí y no pude nacer de ti otra vez, y ya no pude sino bajar terriblemente solo a buscar mi cabeza por el mundo. ¿Qué tal les pareció? Este poema es uno de los poemas más conocidos de Gonzalo Rojas. Me quedo con los versos que dicen: no he podido saciarme nunca en nadie, ¿no? Claro, yo iba subiendo, pero hay una parte donde habla de nacer, de que vuelves a nacer dentro del acto sexual, ¿no? Que es algo muy interesante, es como una especie de renacimiento del deseo, una muerte y una vida en el acto. Y bueno, vemos ahí un poema erótico, un poema muy directo, que de pronto no entraría dentro de los estándares de una poesía más cursi, o qué sé yo, una poesía que busque, no sé, solamente lo más elemental. Acá hay un deseo, acá hay una desgarradura, hay un temblor. Y bueno, acá está Gonzalo Rojas. Sobre todo, este poema que vamos a leer ahora es un poema también muy conocido de Gonzalo, que se llama ¿Qué se ama cuando se ama? Y este poema, amigos, es otro poema también que nos abre más la idea de la poesía de Gonzalo. No es la poesía, como les repito, entre lo erótico y lo maldito, entre lo sagrado, entre lo oculto y lo más ramplón, entre lo que puede ser el jazz, que es lo moderno, y lo más antiguo. Es una poesía que está entre lo sagrado y lo mundano. Y este poema es uno de los más épicos de Gonzalo Rojas, es uno de los que más me gusta personalmente, ya que nos presenta esa voracidad, y se las leo, y dice: ¿qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes, o este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? Me encanta la intensidad de este poema. Y de la obra de Gonzalo Rojas, la intensidad que tiene su poesía, su palabra, es de muy poco uso en la poesía, ¿no? En la poesía generalmente parece un lenguaje muerto. En Gonzalo Rojas es un chorro de vida. Y lo dice:
O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de de eternidad visible. Me muero en esto, Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso. Y bueno, como pueden ver, este poema es esa disyuntiva, ¿no? Es esa disyuntiva entre lo sagrado, que podría ser el uno, la única persona ideal, o la multitud, ese nombre, esa marea, ese infinito, que no sé ustedes, pero yo por alguna suerte de conexión extraña, recuerdo mucho a Rubén Darío. Rubén Darío es considerado por Octavio Paz como un poeta, como un niño cósmico, así lo llama Octavio Paz, Rubén Darío. Y yo siento que también en la poesía de Rojas, en la poesía de Gonzalo Rojas, hay eso también, hay esa inocencia, ese temblor, esa imaginación desbordada. Que aquí en este poema, ¿qué se ama cuando se ama? Esa pregunta, amigos, que nadie tal vez pueda responder, filosofías, religiones, científicos, qué sé yo, coach, gente que se cree intelectual, gente que cree saber qué es el amor, que la ha estudiado, San Agustín, qué sé yo, podrá responder, pero un poeta nos da la pregunta y nos da la sede de esa pregunta. ¿Qué hay detrás de la pregunta? Y recordado por un Darío, como les digo, hay ese deseo de infinito, ese deseo de totalidad, ese deseo de no saber qué, que está en los místicos también. Y bueno, contándoles esto, vamos a leer el siguiente poema, hablando de los niños y la infancia. Antes de leer el siguiente poema, no puedo dejar de comentar que para Gonzalo Rojas también el poeta es un niño en evolución tenaz, así llama él a los poetas, por internet pueden buscarlo. ¿Y por qué? Porque considera que el acto de crear poesía es un acto de vigor. Para Gonzalo Rojas, el acto de la poesía no es un acto eh, qué sé yo, de un estado lánguido de la mente, no, es un estado de euforia, un estado de un estado sublime donde nos emancipamos un rato de los juicios cotidianos que nos asfixian y elevamos la mirada, elevamos la mente hacia ese campo más infinito que es lo poético. Entonces, como les digo, para Gonzalo Rojas hay esa mirada de la infancia, esa mirada del niño, que yo también recuerdo que está también otro poeta alemán, ¿no? Que como Hölderlin, ¿no? Hölderlin, este poeta que este año cumple 250 años de nacimiento, también nos decía, acuérdense ustedes, nos decía que pensando somos mortales, pero soñando somos infinitos. Y precisamente, ¿quiénes sueñan más? ¿Quién no se pone límite al deseo de la imaginación, al desborde de la imaginación? ¿Quién sino el artista que crea un poema o el niño que juega creando la realidad, llevando la realidad a otro esquema mental? Es muy interesante este punto, pero les voy a seguir leyendo la poesía de Gonzalo Rojas, este poema que también encontré por aquí, que se llama Desocupado Lector. Y dice, desocupado lector, cumplo con informar a usted que últimamente todo es herida. La muchacha es herida, el olor a su hermosura es herida, las grandes aves negras, la inmediatez de lo real y lo irreal, tramados en el fulgor de un mismo espejo, gemidor es herida. Qué hermosa esta parte. Esta parte que les acabo de leer es paradójicamente luminosa, es una imagen brutal. Le repito, la inmediatez de lo real y lo real, tramados en el fulgor de un mismo espejo, gemidor. Me parece magnífica esa idea. Y además tan sensualmente explicada, ¿no? Tan sensualmente inteligente, además. Porque no, bueno, en fin. El 7, el 3,
todo. Cualquiera de estos números de la danza es herida. La barca del encadenamiento con Maimónides al timón es herida. Aquel diciembre 20 que me cortaron de mi madre es herida. El sol es herida. Nuestro Señor sentado y entre los mendigos con esa túnica irreconocible por el cauterio del psicoanálisis es herida. El Quijote a secas es herida. El ventarrón abierto del golfo contra la roca alta es herida. Serpiente horadante del principio, mar y más mar de un lado a otro, Kierkegaard y más Kierkegaard, taladro y por añadidura herida. La preñez, en cuanto preñez, en la preciosidad de su copa es herida. El ocio del corrido intacto donde duermen inmóviles los mismos peces velocísimos es herida. La poesía grabada a fuego en los microsurcos de mi cerebro de niño es herida. Y acá repito otra vez este que les digo de niño, ¿no? En mi cerebro de niño es herida. El hueco de 1,67 m justo en metros de Reyes, herida. El éxtasis de estar aquí hablando solo en lo bellísimo de este pensamiento de nieve es herida. La evaporación de la fecha de mármol con el padre adentro bajo los claveles es herida. El carrusel pintarrajeado que fluye y fluye como otro río de polvo y otras máscaras que vi en Pekín colgado en la vieja calle de Chatalá, cuya identidad de 2.500 años de drogas y ataúdes rientes no se discute, es herida. La cama, en fin, que allí compré con 2 espejos para navegar es herida. La perversión de la palabra nadie que sopla desde las galaxias es herida. El mundo antes y después de los Urales es herida. La hilera de líneas sin ocurrencia de esta visión, sin resurrección, es herida. Cumplo entonces con informar a usted que últimamente todo es herida. ¿Qué les pareció? Es un poema, es uno de los poemas que ya tienen todo el estilo de Gonzalo Rojas, es decir, la música febril, la mezcla entre lo mítico, lo sagrado, esta idea de la herida, esta idea terrible de la herida, que está en todo, está en el signo, en la nada del universo, en la mujer, en la propia poesía, ese dolor frente a la propia creatividad poética, muy bien expresada en este poema. Y bueno, el siguiente poema que voy a leerles es el poema Al silencio. Y como les cuento, este poeta Gonzalo Rojas es un poeta místico, ¿no? Y ustedes saben que para el místico clásico, digamos, el silencio como tal, justo hace poco leía, el silencio como tal es sagrado, ¿no? Justo hace poco leía a un francés, Pascal Guinard, un libro que se llama Odio a la música, ¿no? Odio a la música, donde él explora cómo la música es también un acto de tragedia, porque la música nos invita a pertenecer a un trance. Es decir, mientras dura el trance de la música, somos seducidos como las ratas o las ratitas del flautista de Hamelin, y entramos a un deseo, entramos a una mirada del mundo. Por eso no se olviden, amigos, que la música es muy usada en la política, es muy usada en la guerra. Los nazis usaban mucho la música. Entonces, frente a toda esa idea de la música, Gonzalo Rojas escribe este poema y lo dedica justamente al silencio, ¿no? Al silencio, que es tal vez la música mayor, la música más amplia también. Y este poema es muy interesante para analizar esta parte, esta mirada mística de la obra de Gonzalo Rojas. Y bueno, les voy a leer este poema entonces que dice Al silencio. Y dice, al silencio. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar no bastaría. Todo el hueco del cielo
toda la cavidad de la hermosura, no bastaría para contenerte. O sea, nos está hablando de cómo el silencio es mucho más amplio, más vasto que el propio mar. El mar, ni siquiera el mar, que es lo más amplio que podemos ver dentro de nuestra tierra, que en realidad es mar, como incluso el silencio tiene otro poder, otra dimensión. Y dice, no bastaría para contenerte, y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca estarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser. Única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre cuando estoy más oscuro. Y bueno, vemos aquí una apología al silencio, como les digo, el silencio como algo más allá del entendimiento humano. Finalmente, lo que el humano hace es crear su realidad con la palabra, con el lenguaje, que es un sonido que algunos de pronto lo harán como los chinos, otros lo harán de pronto como los incas con nudos, pero cada uno tiene un lenguaje, pero más allá de esos lenguajes humanos, la naturaleza tiene otros sonidos y ahí se encuentra el silencio, ¿no? Incluso pensemos en el espacio. Entonces, hay algo cósmico en la poesía también de Gonzalo Rojas, hay algo de una mirada hacia la dimensionalidad que puede ser la mirada galáctica o la mirada interna de la naturaleza. Y bueno, amigos, para terminar esta tarde, el primer seminario de poesía chilena, les voy a leer un último poema y vamos a terminar eh, esta fecha, sin antes comentarle que el día el día miércoles de la siguiente semana, tenemos una nueva jornada. Vamos a hablar, nos queda todavía hablar de Nicanor Parra, vamos a hablar de Parra, vamos a hablar de Gabriela Mistral, y vamos a hablar de, si no me equivoco, Pablo de Roca. Entonces, o Jorge Telier, me parece. Jorge Telier, Mistral, y también tenemos para el siguiente año a Neruda, a Octavio Paz, etcétera, ¿no? Bueno, Octavio Paz en México, etcétera. Entonces vamos a terminar esta jornada de hoy leyendo ese poema, que es un poema también que de alguna forma está dentro de todo lo que venimos diciendo sobre la poesía de Gonzalo Rojas, una poesía erótica, una poesía sensual, una poesía condensataria. Y dice, retrato de mujer. Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara, sola en tu espejo, libre de marido, desnuda, con la exacta y terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo y el frívolo teléfono para escuchar mi adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote en el aire, para decirte nada, como dice el vacío, nada, nada, sino lo mismo, y siempre lo mismo de lo mismo, que nunca me oyes, eso que nunca me entiendes nunca, aunque las venas te ardan de eso que estoy diciendo. Ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre, y quémame en el último cigarrillo del miedo, el gran amor, y vete descalza por el aire que viniste con la herida de tu belleza. Lástima, de la que llora y llora en la tormenta. No te mueras, voy a pintarte tu rostro en un relámpago, tal como eres. Dos ojos para ver lo visible y lo invisible. Una nariz de arcángel y una boca de animal y una sonrisa que me perdona. Y algo sagrado y sin edad que vuela en tu frente. Mujer, y me estremece, porque tu rostro es el rostro del espíritu. Vienes y vas, y adoras al mar que te arrebata con su espuma, y te quedas como inmóvil, oyendo que te llamo en el abismo de la noche, y me besas lo mismo que una ola. Enigma fuiste, enigma serás, no volarás conmigo, aquí mujer te dejo tu figura. Y bueno amigos, este poema también tiene mucho de lo que vengo comentándoles, esa lujuria verbal
En el caso de este poeta chileno, este poeta latinoamericano, bueno, les cuento también que ganó el Cervantes, para que sepan también ese detalle, eh, maneja ese doble filo entre lo sagrado y lo mundano, pero siempre buscando que la poesía sea un acto de suprimir lo falsamente cotidiano, la falsa calígine de lo cotidiano, la falsa, la falsedad, lo plástico de lo cotidiano, para entrar con una voz que es como un cuchillo temblando en la mente de los lectores. Invito a todos que lean la poesía de Gonzalo Rojas, que busquen sus libros. En realidad es un poeta que tenemos que descubrir. Y antes de terminar, los invito a que el siguiente miércoles me acompañen con la siguiente función de estos seminarios dedicados a la poesía chilena. Como les cuento, vamos a seguir haciendo seminarios a través del Lenguaje Perú. Yo soy Julio Barco, para los que recién me conocen, pueden buscar mi poesía, pueden buscar mis artículos o mis videos en YouTube, Google y en mi página web, lenguajeperú.p. Y también en otras páginas como Lima Gris o en la página Argentina de Literatura, donde también venimos sumando poesía. Y no quiero terminar esta primera jornada del taller de poesía chilena sin contarles que justamente vivimos a nivel político en nuestro país una cosa muy interesante, una cosa muy problemática a nivel social, a nivel sociedad. Y justamente hace poco nuestro presidente electo recientemente leyó un poema de Vallejo. Y justamente Vallejo es uno de los maestros de Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas es heredero de Vallejo. Gonzalo Rojas dice que Vallejo devuelve la frescura al idioma español, que es un idioma poéticamente que ya estaba oxidándose, hasta que Vallejo llega y lo refresca. No se olviden que la lengua de los grandes poetas es una lengua fresca, que no nos suena como algo retórico ni falso, nos suena como un canto que nos invita a vivir, que nos invita a pensar, que nos estremece. En ese sentido, no quiero cerrar esta intervención, este seminario dedicado a la poesía chilena, sin comentar que se viene comentando poesía en los espacios políticos, en los espacios de poder, se viene hablando de la poesía, y esto nos permite observar que la poesía no es solamente un acto banal, no es solamente un acto de hobby, no es un juego, a pesar de que Heidegger nos cuenta que la poesía es el juego quizá más inocente, o el oficio más inocente. Es un oficio inocente, sí, pero como pueden ver en poetas como Vallejo, en poetas como Gonzalo Rojas, esa inocencia se abre hacia otros límites que nos pueden permitir de pronto entrar a nosotros y explorar nuestra propia mente y además conocer el mundo y la realidad. Entonces, ahora que la política se pone la máscara de la poesía, que yo creo que es una máscara también que puede servir como un escudo para invisibilizar su falta de rigor, qué sé yo, hay que tomar de una manera crítica los mensajes que el poder da, porque el poder usa la poesía a su modo. Ustedes, los grandes premios de poesía de este país lo manejan los grandes ricos del país, las grandes empresas petroleras del país, manejan los premios, manejan los concursos, manejan, qué sé yo, la agenda cultural del país. Entonces, frente a eso, invito a que la poesía siga siendo un acto de rebeldía, un acto de libertad y un acto de inteligencia. Porque no hay poesía sin inteligencia, no hay poesía sin memoria, no hay poesía sin estudio y no hay poesía sin deseo de escribirla. Será conmigo hasta la siguiente oportunidad. Soy Julio Barco. Nos vemos en la siguiente transmisión. Buenas tardes.